Sabemos que cambiaste de trabajo, ese trabajo formal que muchas personas tienen, un trabajo seguro, pero ahora te dedicas a acompañar personas a través de tus dones. ¿Qué te motivó a hacer ese cambio? Este cambio es el resultado de mi despertar espiritual. Eso que tú llamas el trabajo estable, seguro, para mí hace parte de una programación eh, de la que hemos hecho parte durante muchísimos años. Y llegó el momento en donde, digámoslo así, quité la venda de mis ojos y me di cuenta que había un mundo más allá de eso, en búsqueda de mi propósito de vida, que era precisamente fuera de ese empleo. ¿Qué nos quieres contar de ti, Sandra? ¿Qué quieres compartir con todas las personas que nos escuchan? Bueno, mi nombre es Sandra Olarte, soy publicista de profesión, pero de propósito de vida soy sanadora de almas, terapeuta, y mi marca, como me hago llamar ahora, es Solarte Terapeuta, porque mis dones van muy enfocados hacia lo que es la terapia por medio del arte. ¿Y nos quieres contar un poquito sobre un poquito más de qué haces, cómo es eso de la terapia a través del arte? Bueno, no, básicamente al arte llegué hace poco, digamos que rescatando esos dones que tenía escondidos, por así decirlo, de alguna manera, porque siendo publicista, pues tuve que, digamos que tener contacto con ellos en un principio, pero en fin, a lo que me dediqué realmente, pues nunca los tomé en serio, por así decirlo, que era la manualidad, ¿cierto? Lo que es el arte, porque con la sistematización y la digitalización de, de todos los oficios, por así decirlo, pues llegamos a un punto en donde no volví a hacer ninguna manualidad, sino que era retoque de fotografías. Básicamente, descubrí que todas las personas podemos, por medio del arte, digámoslo así, sacar esas emociones escondidas o que no nos atrevemos como a enfrentar o a darnos cuenta, no las vemos. ¿Y cómo lo hago yo? O sea, las terapias que yo reparto por lo general no son, digamos, para que yo enseñarle a las personas con el arte pues a sacar esas emociones, pero hacia allá estoy apuntando, ¿cierto? Yo lo que hago es capturar la esencia de las personas, su energía y por medio de algo que yo llamo canalización, transmitirle a la persona de pronto ese mensaje que ella no ha visto, ¿sí? Entonces, yo lo plasmo en una obra, puede ser acuarela, óleo, lápices de colores o grafito, y le transmito el mensaje a la persona. Pero, como te dije en un principio, esto lo estoy haciendo recién, estoy también experimentándome a mí misma en este, en este aspecto, porque cuando yo tomé la decisión de retirarme de trabajar, básicamente fue porque mi propósito era ese, sanar almas, ayudar a las personas. A contener ciertas cosas, digamos, basados en mi experiencia, en cosas que yo ya había vivido, y por medio de ciertas herramientas ayudarle a las personas a tener como esa calma, esa paz o a encontrar, digamos, un camino para salir del laberinto en donde de pronto se encuentra. Bueno, ¿y cómo descubriste estos dones que están relacionados con el arte, con lo creativo? Con lo creativo, básicamente, es que somos seres de creación, sino que nos dejamos envolver por la rutina, ¿sí? El acelere, el afán diario de esas tareas que de cierta manera cargamos o nos han impuesto pues la sociedad. Nos olvidamos de que somos personas que podemos crear en todo momento, no solamente con el arte, porque por ejemplo una persona que le gusta cocinar, inventa sus recetas y improvisa, ahí ya está creando, ¿sí? Es como retomar esa esencia porque digamos que llegué a un punto en todas mis lecturas y en todos los talleres que hice y los aprendizajes en donde siempre volvíamos a el inicio que es somos a imagen y semejanza de Dios.
¿no? De ese creador, el creador. Entonces, si somos a imagen y semejanza de Él, es porque nosotros también podemos crear y a eso nos trajo, por eso nos dio el libre albedrío, para que eligiéramos ese camino, ¿ya? Por medio del arte, llegué de una manera demasiado inocente, por así decirlo. Yo tengo una hija, soy casada y tengo una hija, y en la pandemia, eh, ella me dijo, mami, quiero que me marques mis cuadernos con unos dibujos bien lindos. Y fue como enfrentarme ahí bueno, yo dibujar, yo hace mucho que no dibujo, pero miremos a ver cómo lo hacemos. Y me encantó pues como, como lo que le hice. Entonces, de ahí nació otra vez como qué rico retomar las técnicas de pintura. Y cuando empecé con esas técnicas, de inmediato yo empecé a sentir como información de que por medio de esto era que yo podía encaminarme a lo que estaba, digamos que ya habiendo iniciado con lo de las terapias y la canalización. Para estas personas que de pronto les cuesta un poquito eso de crear, cómo ampliar esos horizontes de creación, cómo activar esa creatividad. Yo digo que no es que les cueste, sino que nos hemos vuelto como tan facilistas y tan, digámoslo así, no dormidos, sino facilistas en el sentido de que como ya todos nos lo dan, todo está a la mano, entonces, pues por agilidad y porque el mismo medio nos exige estar, em, digamos que a la par de esa velocidad que nos está absorbiendo, simplemente es tomar la decisión. El proceso creativo, como tú dices, y como lo mencioné ahora, no solamente es pintar, ¿sí? Crea el que hace una manualidad, el que borda, el que canta, el que escribe, el que cocina. Digamos que si no es algo así, en su mismo trabajo, el crear estrategias nuevas, nuevas formas de presentar su trabajo, ese es el proceso creativo, ¿cierto? Pero ¿qué hacemos? Es que lo vemos inclusive hasta en la nueva generación ahora. Eh, un trabajo investigativo en un colegio. ¿Qué hacen? Pues yo lo bajo de internet. O sea, ni siquiera se toman la tarea de, pues, de las herramientas están ahí, pero entonces yo amoldo eso a lo que yo necesito, ¿sí? No es copiar y pegar. A eso vamos. Entonces el proceso creativo lo tenemos todos, realmente. Es tomar la decisión de romper esa barrera. ¿Y hay algún ejercicio que nos quieras compartir de pronto para hacer esa ruptura de esas barreras que nos impiden a veces ir más allá de lo cotidiano o de lo normal? Yo digo que volviendo al centro, volviendo a esa conexión con nosotros mismos. ¿Sí? Hacer eso que nos gusta, evaluar 5 minuticos, qué es lo que a mí me hace feliz, no que yo voy como un autómata cumpliendo tareas, todos los días me levanto, me baño, voy al trabajo, vuelvo, como y me acuesto, ¿sí? Es volviendo a sacar unos minutos para uno mismo, esa conexión con uno mismo, así lo que nos, digamos, nos impulsa, nos puede ayudar a lograr esa conexión con nosotros y el proceso creativo. Inusualmente espiritual.